Estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder estar conectados entre nosotros, conectados con Dios. Y estamos estrenando serie de sermones. La serie de esta nueva serie que estamos empezando se llama Fundamentos. Y el propósito que tiene es que nosotros como cristianos profundicemos, que nademos así un poquito en aguas profundas de lo que es nuestra doctrina, lo que nosotros creemos realmente, el fundamento de nuestra fe y por lo que nosotros hacemos lo que hacemos como cristianos, o la razón por la que nos comportamos como hijos de Dios y como fieles seguidores de Jesucristo. Nosotros vamos a estarlo viendo en esta nueva serie de sermones, y esta es la primera parte. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás conectado allí desde tu casa. El tema de hoy y el sermón número 1 se llama solo crean, se llama así, tan solo crean. Y el primer punto que yo quiero mencionar es conocer a Jesús, que conocer a Jesús es conocer al Padre, ¿sí? Así que el tema de hoy, solo crean. Nos vamos a ir por esta línea, pero tratando de mirar cuáles son nuestros verdaderos fundamentos. ¿Qué es lo que un cristiano, un creyente, fiel discípulo de Jesús, es lo que realmente cree? Así que yo siento que esta serie de sermones va a ser un reto para ti y para mí, va a ser un reto para nosotros los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque vamos a revivir lo que realmente creemos. Y déjenme decirles, al Señor Jesucristo lo tacharon de loco. Y si ustedes y yo somos realmente discípulos y aprendices de las enseñanzas del Maestro, muy seguramente sus mejores amigos los vayan a mirar igual que como miraron a Jesús. Así que antes de que empecemos, yo les advierto esto. Y si alguien quiere levantarse y salirse de su casa, lo puede hacer. Pero los valientes arrebatan el reino de los cielos, ¿verdad? Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y es de lo que se trata realmente la fe, ¿verdad? Cuando nosotros miramos que un nuevo creyente comienza a caminar con Jesús, comienza a seguir a Jesús, nosotros le enseñamos en la primera clase de discipulado que su primer batalla es creer en las palabras y las enseñanzas de su maestro. Por ejemplo, les decimos: mira, Cristo dio su vida por ti, derramó su sangre, hizo un gran sacrificio solo para que tú tuvieras perdón de parte de Dios y para que vivieras con una conciencia limpia. Y el reto de hoy o de esta semana sería que tú enfrentes tu propia vida, tu propio concepto de ti mismo desde una perspectiva del cielo. Es decir, Dios te mira como si nunca hubieras pecado, como si fueras un hombre santo, una mujer santa. Y ese es el primer reto que tú tienes, de mirarte a ti mismo como un ser perdonado, como una persona que tiene una conciencia limpia. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Porque por eso bajó Cristo al mundo, y por eso se atrevió a dar su vida en una cruz, y por eso derramó su sangre. Entonces ese es el primer reto de nuestra fe: creer que somos realmente perdonados, creer que realmente nosotros somos seres nuevos, criaturas nuevas, tenemos una conciencia limpia, pues. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios limpió nuestras conciencias cargadas de maldad. Y ese es el primer paso que tiene un discípulo fiel seguidor de Jesús: creer en el perdón. Bueno, miren, conocer a Jesús es conocer al Padre. En Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es el segundo paso, el segundo reto de tu fe. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Todos sabemos que nadie ha visto a Dios jamás. Todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, sabemos que Dios es espíritu,
pero también sabemos que Dios es invisible. Pero Dios se las arregló para que nosotros pudiéramos tener un encuentro personal con Él y que pudiéramos verlo, pues entenderlo, apreciarlo. Y para eso envió a Jesús. Entonces, Cristo es la imagen visible del Dios invisible, dice Colosenses 1:15, y dice también que Cristo ya existía antes de que las cosas fueran creadas. Y es Jesucristo supremo sobre toda la creación. Así que yo les voy a estar diciendo, les voy a estar preguntando, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que Jesucristo es supremo por encima de toda la creación? ¿Tú crees que Jesucristo realmente existía desde antes de que las cosas fueran creadas? Esos son los retos de nuestra fe. Eso es la batalla de la fe. Sí, ¿por qué la batalla de la fe? Porque el mundo no cree en el nombre de Jesús. Porque la gente se burla de los que creen en Jesús. Porque la gente critica a los que creen que Jesús ya era desde antes. La gente no acepta que Jesús es Dios, pues. Pero nosotros lo creemos. Y eso, simplemente eso, es un reto para seguir viviendo en este mundo con tu fe. ¿Tú lo crees? Entonces el tema de este mensaje se llama solo crean. Solamente crean. Entonces déjenme explicarles que Colosenses 1:15, el versículo que acabamos de leer ahorita, solo es una declaración de un hombre con robusta certeza de que Jesús es Dios y de que lo conocía personalmente. Es una declaración, una confesión. Cuando somos incrédulos, déjenme ponerles este ejemplo. Cuando nosotros somos incrédulos y nos hablan de Dios, regularmente sentimos que los que nos hablan de Dios nos quieren convertir con sus declaraciones, ¿no? Y nosotros, por nuestra incredulidad, decimos, este ya me quiere embabuzar, me quiere engatusar. Nosotros pensamos eso cuando tenemos una mentalidad incrédula. Pero las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 1:15 no es un argumento para engatusar a nadie. No es un argumento retórico, sino es una declaración de fe muy personal que revela dónde está puesta su confianza. ¿Se fijan? Al declarar que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, entonces el apóstol Pablo está testificando su creencia, su convicción, hermanos. Entonces, yo no sé si tú estás entendiendo conmigo, si nosotros estamos entendiendo realmente la valentía que tenía el apóstol Pablo para hacer una confesión de ese tipo. Y yo quiero invitarte a ti que allí en tu casa o aquí, los que estamos aquí presentes, cuando vayamos a casa, cuando vayamos al trabajo, cuando vayamos a la escuela, cuando estemos con nuestros amigos, pues, o compañeros, yo te invito, te reto a que hagas esta prueba y que tú, en la charla que tienes con tus amistades o con tus familiares, que tú confieses tu fe y digas, mira, yo creo que Jesucristo resucitó. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por mí. Yo creo. Si tú haces esa declaración, te vas a dar cuenta que se necesitan agallas. Se necesita gallardía para confesar tus convicciones más profundas, más íntimas, pues. ¿Te fijas? Por eso nosotros estamos reconociendo que las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 1:15 no son un argumento retórico para tratar de convencer a nadie de que crea en Jesús. Él simplemente está testificando valientemente lo que profundamente cree en su corazón. ¿Se fijan? Y ahí nosotros estamos viendo, porque el apóstol Pablo recibió el entendimiento que tenía de Dios, lo recibió de parte de Cristo de manera personal y particular. Él era un apóstol, pues. Yo no soy un apóstol, por ejemplo. Y como no soy un apóstol, pero Pablo era un apóstol. ¿Cuál es la diferencia entre apóstol y no apóstol? Bueno, yo predico lo que me enseñan los apóstoles en el Nuevo Testamento y en la Biblia. No soy un apóstol, pero sí soy un comunicador de la Escritura.
soy predicador de la Escritura y también predico y testifico lo que mi experiencia personal me da para compartir, pues. Pero a diferencia, los apóstoles tenían revelación directa de parte de Dios. El apóstol Pablo recibió revelación particular directa, y todo lo que nosotros creemos y sabemos de Jesús es porque gracias a que Dios le reveló particularmente a los apóstoles, y los apóstoles predicaron y otras personas escribieron sus enseñanzas. Nosotros lo único que estamos haciendo es perseverar en las enseñanzas de los apóstoles, como la Escritura nos invita a hacer. Perseveren en las enseñanzas, en la doctrina de los apóstoles. Y es lo que nosotros estamos haciendo, rejuveneciéndonos en la palabra de Dios, en las enseñanzas, pero al mismo tiempo, cuando nosotros buscamos y profundizamos en la enseñanza bíblica, nosotros vamos teniendo una experiencia personal. Y esa experiencia ya es nuestra, ya no es de nadie más, porque yo comencé a creer en Jesús, porque yo comencé a seguir a Jesús, porque yo comencé a experimentar y a vivir la buena noticia del Evangelio de Cristo, pues en carne propia, en mi propia piel. Y eso me hace ser un testigo más, alguien que puede testificar, pues, de la verdad de Jesús. Alguien que puede compartir su propia experiencia de Jesús. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo también. Primero quiere que aprendas de los apóstoles. Quiere que escuches los sermones, los mensajes y la doctrina de la Escritura. Pero también quiere que tú tengas una experiencia personal con ese Jesús de la Biblia, pues. Con ese Dios que nos enseña la Escritura. Quiere que tú tengas esa experiencia, porque conforme vayas creciendo en tu comunión personal con Dios, tú vas creciendo como testigo de Dios, como testigo de Jesús. Y una vez que tú tengas una primera experiencia, ya tienes ahora sí para compartirle a alguien de lo que tú has probado, has experimentado, te ha ayudado, te ha servido. Y ese es el propósito, pues, que vayamos creciendo en la fe, que vayamos testificando a otros. Pero les advierto, para testificar a alguien más se necesita valentía, se necesita convicción en la Escritura. Así que nosotros por eso estamos predicando esta serie de sermones que se llama Fundamentos, porque queremos que todos aquí testifiquen y compartan. Y si alguien les voltea la cara, pues que sufran lo que tengan que sufrir y que pongan la otra mejilla, ¿sí? Pero que ninguno se quede sin la experiencia de crecer en Dios, de madurar en la fe, de fortalecer sus sentidos espirituales y ejercitarse en el servicio del amor y el gozo a Cristo. ¿Sale? Entonces, dice Gálatas 1:1. Otra vez tenemos al apóstol Pablo testificando, no argumentando para convencer a nadie. Él está testificando su experiencia personal. Y le dice a los Gálatas: les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, les está explicando a los Gálatas, sino por Jesucristo mismo. Por eso es apóstol él. Por Jesucristo mismo fui nombrado apóstol, y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Aquí el apóstol Pablo está explicándole a los Gálatas que él no tiene autoridad de parte de los hombres, tiene autoridad de parte de Cristo mismo. Y lo que él predica y enseña se lo reveló personalmente Jesús a él. Él nada más está explicando eso, pero al mismo tiempo está confesando su convicción, y es lo que nosotros queremos reconocer aquí. Dice: Jesucristo es el que me hizo apóstol a mí, me nombró a mí, y Jesucristo es Dios Padre es quien levantó a Jesús de los muertos. Aquí es donde Pablo demuestra su gallardía testificando acerca de la resurrección de Jesús.
Y aquí es donde yo les digo que para comprender lo que significa tener valor para testificar, te invito a que hagas la prueba en tu casa. Confiesa en alguna charla que tengas con tu familia o amigos que crees que Jesucristo resucitó y que estás convencido de que tú resucitarás cuando Cristo venga por segunda vez. Te reto a que lo hagas con tus amigos, con tu familia. Y cuando lo hagas te vas a dar cuenta lo que es tener gallardía y valor para testificar tus convicciones más profundas, las de tu corazón. ¿Sale? Muy bien. Juan capítulo 14, versículo 8, a diferencia del apóstol Pablo, nos revela que algunos discípulos, los mismos discípulos, miren, el apóstol Pablo no pasó 3 años con la persona de Jesús. El apóstol Pablo no miró en carne y hueso a Jesús. Simplemente se le reveló y toda su revelación la creyó con todo su corazón. De tal manera que aún los historiadores que no tienen fe en Dios y que no son cristianos reconocen que ese hombre que se llamó Pablo y que existió en el primer siglo era un hombre que tenía una profunda convicción en lo que hacía, porque predicaba en todas partes a donde iba, a pesar de que el mundo lo estaba persiguiendo, el mundo romano, para matarlo, para asesinarlo, para colgarlo, quemarlo, lo que sea. Sí, los historiadores no cristianos reconocen que existió un apóstol Pablo que predicaba con valor, arriesgando su propia vida acerca del único Dios verdadero y del nombre de Jesús. ¿Cómo la ven? Pero miren, él no pasó 3 años con Jesús en carne y hueso, y miren la convicción que tenía en las enseñanzas del maestro. Pero los discípulos que pasaron 3 años con Jesús, mirándolo, comiendo con él, aprendiendo de él acerca del reino de Dios, de repente en Juan 14:8, Felipe, uno de los discípulos, le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. ¿Cómo la ve? Maestro, yo soy tu discípulo, yo soy cristiano, vengo a la iglesia a Benecer, pero muéstrame, revélame al Padre y entonces voy a estar conforme para ser tu discípulo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven con Felipe? Jesús le respondió. Bueno, Felipe no tenía convicciones en aquello que su maestro les había enseñado. Pero gracias a esa pregunta, miren, gracias a esa pregunta de Felipe, el Señor Jesucristo nos dejó una de las revelaciones más profundas acerca de Dios. Gracias al incrédulo, pues, de Felipe. Versículo 9, dice que Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean. ¿Cómo se llama el título de hoy? Solo crean. Porque en el versículo 11 del capítulo 14 del libro de Juan, el Señor Jesucristo les dice esta frase a sus discípulos, a los incrédulos, pues. Dice: solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos les quiere ayudar también a su fe. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Pero déjenme decirles, hermanos, que la Biblia dice que más bienaventurado es el que no vio y creyó. Más bienaventurado. Así que el maestro de maestros les está enseñando a los duros incrédulos de sus discípulos, les está diciendo: miren, si no creen, por lo menos crean, porque miran todo lo que estoy haciendo estando con ustedes. Por amor de Dios, crean, porque en el momento que miran a Jesús con fe, lo reconocen como el Hijo de Dios. Y en el momento que lo reconocen, están mirando a través de Jesús al Padre.
Esa es la doctrina de la Biblia, la enseñanza sana de la Escritura. Ese es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Por qué yo digo que soy cristiano? Por ninguna otra cosa, sino porque creo en Jesús, porque creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué eres cristiano tú? ¿Por qué eres cristiano? ¿Crees que Jesús realmente es el Hijo de Dios? ¿Crees en la persona de Jesús y miras a Jesús con esa fe que al mismo tiempo te lleva a comprender el corazón del Padre, el corazón amoroso del Padre? Solo crean, dice Jesús, solo crean. Jesús les animó a comprender que si creen en Él como quien viene del Padre, conocerían al Padre mismo. Jesús les explicó con manzanas: los que me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Cómo me pides que les muestre al Padre?, le dice a Felipe. ¿Cómo me pides? Es decir, miren, ya más no se puede hacer. Ya Dios descendió del cielo. Ya Dios te mostró su amor en la cruz. Ya te dijo al oído y en lo secreto te dijo: mira, ¿quieres conocer al Padre? Bueno, mírame, confía en mí, mírame con fe, dijo el Señor Jesucristo. Cree en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Les enseñó con manzana, y más no se puede hacer. Al ver a Jesús, vemos a Dios. Al ver la imagen de Cristo, vemos la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús les repitió: solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Prácticamente ya no se puede hacer más para que la gente llegue a conocer a Dios. Lo imposible se hizo posible en Cristo. Él es el único camino, la verdad y la vida, y conocer a Jesús es conocer al Padre. Al Padre. Ya más no se puede hacer. Si alguien quiere que venga y se le revele de alguna otra forma, lo siento mucho, le está diciendo a Felipe, lo siento mucho. Pero la mayor revelación y la perfecta revelación y la perfecta obra de redención la tenemos en la persona de Jesús. En su vida, su muerte, su resurrección, su Espíritu Santo. Tenemos la perfecta obra redentora. Ya más no se puede hacer, porque no hay más que hacer. Cristo lo hizo todo. Les digo, versículo 12, les digo la verdad: todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, les dice el maestro, como que quiere que aprendan a creer. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. ¿Cuál es la condición? Creer en la persona de Jesús. La única condición es creer en la persona de Jesús. Miren el segundo punto. El segundo punto es: cuando el Hijo de Dios está en tu vida, el Espíritu Santo está en tu vida. Y gracias a que el Espíritu Santo está en tu vida, entonces tú vas a poder hacer mayores cosas de las que Cristo mismo hizo cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque un buen maestro que enseña bien a su discípulo es superado por sus discípulos. Y el poder que los discípulos de Jesús necesitaban para realizar mayores cosas que él mismo, está en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Dios nos lo envió a nosotros, empezando por los apóstoles, ¿verdad? De manera permanente. Pero ya estamos en el segundo punto. Cuando el Hijo de Dios está en tu vida, el Espíritu Santo está en tu vida. El versículo 15 entonces del capítulo 14 de Juan dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Es una condición. El que me ama tiene que obedecer mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre.
Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él viene con ustedes y después estará en ustedes. En resumen, hermanos, quien ama, obedece. Quien ama, obedece. Lo vemos en nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos nos obedecen porque nos aman, no tanto porque estén de acuerdo con nosotros en todo, ¿verdad? Los que son padres o abuelos, ¿sí? Y a veces nosotros mismos nos damos cuenta que nosotros no tomamos a veces las mejores indicaciones o direcciones, pero nuestros hijos nos obedecen. ¿Por qué? Porque nos aman. Es lo mismo. El que ama a Dios realmente lo va a obedecer. El que no obedece a Dios, por más que anuncie con su boca que lo ama, es un charlatán y mentiroso, ¿no? Es un desobediente y algo, no sé, algo peor. Pero quien ama, obedece. Y quien obedece al Espíritu Santo, a Dios, obtiene su recompensa. La recompensa en este caso, según el maestro, para los que aman a Jesús, es la presencia permanente del Espíritu Santo, a quien Jesús le llama abogado defensor. Y aquí tenemos una enseñanza fundamental para nosotros los cristianos. Miren, los discípulos de Jesús eran judíos. Los judíos conocían en el primer siglo perfectamente toda la historia del pueblo de Israel. Y en la historia del pueblo de Israel, el Espíritu Santo jamás había venido de manera permanente en nadie. El Espíritu Santo había venido en ocasiones particulares y con personas particulares, pero se iba el Espíritu Santo. Todos los judíos conocían bien la historia. ¿Se acuerdan de Sansón? Es un ejemplo de esto. Sansón pudo derrotar a sus enemigos porque pidió al Padre, pidió a Dios que viniera el Espíritu Santo sobre él por última vez en su vida. Y vino el Espíritu Santo, derrotó, lo sobredotó de una fuerza sobrenatural y pudo derrotar a sus enemigos, y el Espíritu Santo se fue. Y ahí terminaron sus días también de Sansón. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento todas las obras que la gente hacía por el Espíritu Santo era porque el Espíritu Santo venía y se iba. Pero Jesucristo les está dando una gran noticia, una nueva y perfecta noticia. Les estaba diciendo, mira, de aquí en adelante ya no va a ser así como en el Antiguo Testamento. Ya no va a ser como Sansón. De aquí en adelante, cuando yo me vaya, les voy a enviar al Espíritu Santo, al abogado defensor de ustedes. Pero va a estar con ustedes de manera permanente. No va a estar con ustedes de manera temporal y momentánea. En el momento que ustedes se entreguen a Cristo, en el momento que yo me vaya, voy a enviar al Espíritu Santo y va a estar con ustedes de manera permanente. Por eso nosotros vemos en Primera de Juan que el apóstol Juan nos explica, mira, si alguno llegara a pecar, si alguno que ya camina con Jesús llegara a pecar, mira, no tenga miedo. No tengan miedo de que el Espíritu Santo se va a ir de su vida o de que Dios los va a abandonar. No tengan miedo, porque el Espíritu Santo, por eso el maestro les está enseñando a sus discípulos esta gran doctrina, gran enseñanza. Les está diciendo, el Espíritu Santo es tu abogado defensor. ¿Qué significa? Que va a estar contigo durante todo el caso, va a estar a tu lado y te va a enseñar, te va a proteger, te va a librar. Y cuando tú cometas un pecado por error, ya no tienes que tener miedo de que el infierno te va a comer. Ya no tienes que tener miedo de que Dios, de que el Espíritu Santo ya no va a estar en ti. No, Él va a permanecer en ti y va a abogar por ti, va a interceder por ti. Abogado, defensor tenemos para con el Padre en el Espíritu Santo. Y esta es una verdad bíblica enseñada por el maestro, repetida por los apóstoles, y es uno de nuestros fundamentos
bíblicos en los que nuestro corazón debe de estar seguro. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Cómo te sientes cuando cometes un error? Porque todos fallamos en nuestra vida ya cristiana. ¿Cómo te sientes? Pastor, es que me siento... La gente se siente sola, se siente abandonada, se siente que ya fracasó y ya no va a poder recuperar su vida digna o su dignidad de vida. Todos nos sentimos así, pero la verdad es que esa no es la obra de Dios. La obra redentora de Cristo es perfectamente completa. Y Dios nos dio al Espíritu Santo de manera permanente para que nosotros ya no nos rindamos, ya no tengamos excusa para rendirnos, ni para quedarnos a mitad del camino. Ahora tenemos una razón bien grande para levantarnos y para clamar a Dios en oración y decirle: perdóname, perdóname. Y el Espíritu Santo, que es tu abogado defensor de manera permanente, está intercediendo por ti ante el Padre. Y Dios quiere que tú sepas que eres nuevo en ese momento que te volviste a reconciliar con Dios. En ese momento. No creas que la obra de Cristo fue cuando te convertiste en el año 86 y que esa fue la única experiencia de salvación. No. Si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, arrepiéntete cada mañana. Esa es la vida cristiana. Esa es la batalla de la fe. Creer más en la palabra y en la persona de Jesús y en el Espíritu Santo que en mi incredulidad llena de pecado. Dios quiere que salgas de aquí y que termine esta transmisión, porque ya va a terminar, pero que termines con una convicción en estos fundamentos, en estas verdades bíblicas. Dios quiere que te mires a ti mismo como esa criatura nueva, con una conciencia limpia porque la sangre de Cristo la limpió, y que vivas a la altura de la dignidad de la que todos somos llamados para vivir en el nombre de Jesús. Esa es la verdad. Ama a la gente y ámate a ti mismo. Ama a Dios y obedécele, y déjate recompensar por la persona del Espíritu Santo en tu vida. Voy a orar por ti. Por amor de Dios, cree, solo cree. Padre, te pido perdón. Reconozco que soy un incrédulo. Reconozco que cuando he cometido errores y pecados, me voy hundiendo cada vez más en el error, porque no creo en tu obra redentora perfecta y completa. Soy el más incrédulo de los incrédulos. Pero ahora que estamos viendo nuestros fundamentos, las verdades bíblicas, entiendo que tu obra redentora es completa y total, y no solamente llegó para el día en que me convertí, sino que es nueva cada mañana. La sangre de Cristo me limpia mañana tras mañana, día tras día, minuto a minuto, siempre y cuando yo crea en esta verdad, siempre y cuando mi corazón se rinda ante esta verdad, siempre y cuando te obedezca por amor, siempre y cuando permanezca en Cristo, siempre y cuando solo crea. Ayúdame a creer, Padre. Ayúdale a tu pueblo a creer, oh Dios. Ayúdale a la gente nueva que escucha este mensaje a creer, oh Dios. Y permítele mirar todo tu poder obrando en su vida, Padre. Permite que el perdón de Dios lo experimente en esta mañana, en este día. Permite que el perdón de Dios le ayude a descubrirse a sí misma y a sí mismo como una persona totalmente nueva, perdonada y con una conciencia limpia, Padre. Ahora puede vivir y disfrutar la paz, el gozo y el amor. Y aunque el mundo lo juzgue y les juzgue, y aunque el mundo nos condene y no nos acepte y nos rechace, somos aceptados por ti, somos perdonados por ti,
y tú nos sostienes, Dios. Tú nos sostienes, porque la verdad es que tu presencia, Espíritu Santo, está con nosotros de manera permanente. Lo creemos en el nombre de Jesús y queremos ser valientes para testificar nuestra experiencia con aquel que necesite oírla, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, oramos y gracias por levantar gente nueva, gente renovada, gente con una salvación reciente, Padre, y también con un corazón valiente para llevar adelante su vida, su batalla, su fe. En el nombre de Jesús.